911, what is the address of your emergency? That bridge going like to Tullahoma, it looks like a forest fire. Esta llamada, hecha al Servicio de Emergencias en Estados Unidos, marcó el inicio de una investigación policial de grandes dimensiones. El incendio reportado era la obra de un criminal obsesionado y decidido a borrar sus huellas. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este caso, que nos muestra, por un lado, la bondad humana y por otro, la existencia de personas que solo saben hacer el mal. Pero a estos últimos, la justicia los alcanzó. El caso de Megan Sharpton. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Erica Megan Sharpton nació el 24 de octubre de 1987 en Tullahoma, una pequeña ciudad en el condado de Coffee, en Tennessee, Estados Unidos. Sus padres eran Kelly Hale Sharpton y Don Cornelius Jr. La joven creció en una familia numerosa junto a sus hermanos Carrie, Alex, Will, Cameron y Leah, quienes desde pequeña la llamaban por su segundo nombre. Por eso, en adelante nos referiremos a ella como Megan. Desde su infancia temprana, Megan se destacó por su espíritu libre, su confianza en la bondad humana y su compasión. Aunque solía ser algo tímida al conocer a gente, era muy abierta y sincera una vez que se familiarizaba con las personas. Acorde con las descripciones dadas por sus seres queridos, poseía una honestidad brutal, que generaba un gran contraste con la confianza ciega que tenía en los demás, ya que, según su punto de vista, no existían personas malas, solo aquellas que tomaban malas decisiones. También consideraba que en el fondo, dentro de cada individuo, siempre había sinceridad y bondad. Megan cursó la educación secundaria en Ann Arbor, Michigan, donde mostró una notable empatía por los menos afortunados. Frecuentaba las áreas donde vivían personas sin hogar, con quienes dialogaba largamente e incluso se aprendía sus nombres. Un hombre en particular, que había intentado quitarse la vida sin éxito, se convirtió en alguien con quien Megan pasaba tiempo. Según diría más adelante Kelly, la madre de la joven, Megan no lo veía como un vagabundo, sino como una persona solitaria que simplemente necesitaba un amigo. Estando más avanzada en sus estudios de secundaria, luego de trabajar en una cadena de comidas, consiguió un empleo en un asilo para ancianos, donde ingresó con el fin de adquirir experiencia en la prometedora carrera que había escogido estudiar a nivel terciario. Deseaba ser enfermera y ofrecer el mejor servicio posible a sus semejantes. Su vida, marcada por la determinación, la empatía y su conexión genuina con las personas, la llevó a estudiar enfermería en el campus de Winchester, perteneciente a la Escuela Técnica de Shelbyville. En 2009, Megan comenzó a salir con un joven local llamado Chris, con quien mantuvo una relación intermitente durante varios años. Sin embargo, para el 2012, la pareja estaba junta e incluso vivían en la misma residencia, demostrando así el compromiso que tenían uno con el otro.
El 1 de julio de 2012, la joven tenía previsto cenar con sus padres y hermanos, como hacía cada vez que podía. Pero sus planes cambiaron repentinamente cuando recibió una llamada para una supuesta entrevista de trabajo de último momento, relacionada con el cuidado de una persona mayor, una labor que le permitiría ayudar a esa familia y al mismo tiempo avanzar en su carrera. La joven informó a sus allegados sobre esa oportunidad que no podía desperdiciar y les prometió reunirse con ellos en cuanto pudiera. Para entonces, los familiares no estaban preocupados por el repentino cambio de planes, pues sabían que Megan tenía como prioridad en su vida la formación académica y también la práctica para su futuro desempeño laboral. Siempre con buenas intenciones, ella buscaba mejorar la vida de quienes la rodeaban. Sin embargo, en esa ocasión, su bondad le jugó en contra, y alguien se aprovechó de su disposición y confianza. Las horas transcurrieron, y el 2 de julio de 2012, alrededor de la 1:30 de la madrugada, un automovilista notó un incendio forestal al costado de la carretera, cerca de un puente en la zona rural de Tullahoma, a 234 kilómetros de la ciudad natal de Megan. El automovilista, alarmado, llamó de inmediato al 911, informando a los bomberos locales, quienes acudieron para extinguir el fuego. 911, what is the address of your emergency? That bridge going like to Tullahoma, it looks like a forest fire. Nadie habría imaginado que una zona tan tranquila, donde los incendios forestales eran el mayor suceso, se había convertido en el epicentro de una escena de horror, ya que en medio de las llamas que intentaban extinguir, estaban los restos de una persona que parecía ser el foco del incendio. Pronto pudieron dilucidar que la víctima, de sexo femenino, tenía unos 20 años, estaba desprovista de ropa de la cintura para abajo y solo vestía restos quemados de lo que parecía ser un uniforme de estudiante de enfermería. Para el detective de la oficina del sheriff del condado de Franklin, George Dyer, aquella era una escena que solo pensó que vería en una película y no en la vida real. También pudieron observar que la mujer tenía un tatuaje de estrellas detrás de una oreja. Fue gracias a esta particular marca que pudo ser identificada por sus familiares. Era Megan Sharpton, de 24 años, estudiante de sus últimos 2 meses de enfermería. Su tatuaje había sido creado en honor a sus hermanos. Las autoridades informaron que Megan había sido víctima de un brutal ataque sexual y presentaba señales claras de haber sido quemada en sus partes íntimas. Además, se descubrió que tenía varios huesos del cráneo rotos, resultado de un traumatismo contundente en la cabeza, y aunque inicialmente pensaron que esto había causado su muerte, la autopsia reveló que la joven había fallecido a causa de una herida de bala en la cara. También se informó que la posible hora del deceso fue antes de la medianoche. El análisis forense permitió la recuperación de ADN en la escena, el cual fue enviado al laboratorio criminalístico para que fuese analizado y así poder dar con el responsable. En medio de la investigación, la familia de Megan se movilizó, instando a cualquier persona que tuviera información sobre el autor de la agresión fatal a contactar al departamento del sheriff del condado de Franklin. Sus hermanos y los compañeros de la escuela de enfermería lanzaron una campaña para recaudar fondos con el objetivo de ofrecer una recompensa por datos certeros que condujeran a un arresto. Según aseguró Kelly, la madre de Megan, toda la comunidad de Tullahoma se unió a la campaña. La respuesta de la colectividad y los esfuerzos incansables de su familia reflejaron la profunda conmoción y el deseo de justicia por la trágica pérdida de Megan.
Más tarde, oficiales informaron del hallazgo del Ford Mustang de Megan, que estaba estacionado en el condado de Bedford, a 40 kilómetros de Tullahoma. Tras esto, fue llevado al laboratorio criminalístico de la Oficina de Investigación de Tennessee, en Nashville, para ser procesado como evidencia. Mientras la familia lidiaba con la pérdida de su ser querido, 2 días después, el bolso de Megan fue encontrado en el arroyo Rock, cerca del pueblo de Steel Springs, a unos 12 kilómetros del sitio donde el criminal se deshizo del cuerpo. Carrie, la hermana mayor de Megan, expresó inmediatamente sus sospechas a la policía, señalando al novio de Megan, Chris, con quien ella había mantenido una relación de altibajos durante varios años. Las autoridades interrogaron al novio, pero el joven les dio una pista que coincidía con lo que la chica le había dicho a su familia. Señaló que la noche del 1 de julio, su prometida fue a una entrevista de trabajo recomendada por una amiga de la escuela de enfermería y prometió regresar más tarde. Aunque inicialmente Chris describió su relación con Megan como buena, pronto admitió que se había vuelto tensa en el último tiempo, aunque negó enfáticamente haberle hecho daño alguna vez. Luego aseguró que ese día que su novia perdió la vida, había estado trabajando en una tienda por departamentos local, desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Un video de vigilancia confirmó esto, por lo cual el joven quedó eliminado de la lista de sospechosos como posible autor material del crimen. Ante esto, los investigadores centraron su atención en la oferta de trabajo que Megan mencionó a sus amigos y familiares la noche de su fallecimiento. Tomando en cuenta las declaraciones de Chris, la recomendación para el nuevo trabajo había llegado a través de una excompañera de la escuela de enfermería llamada Naomi. Así que fueron tras esta pista, y a través de los registros escolares, la policía localizó a una mujer llamada Naomi Jones. La mujer explicó que no era cercana a Megan, solo habían sido compañeras de clases el año anterior y no se conocían bien. Igualmente mencionó que en una ocasión, su marido, que fue a buscarla a su sitio de estudios para trasladarla a una clínica donde tenían que hacer un trabajo relacionado con su formación, le ofreció a Megan llevarla también, y que ese era el trato más cercano que habían tenido. Pero afirmó no saber nada sobre la supuesta oferta de trabajo. Desafortunadamente, esta pista resultó ser un callejón sin salida, y las autoridades continuaron buscando respuestas, mientras la familia de Megan y la comunidad de Tullahoma seguían movilizándose exigiendo justicia para la joven que había sido cruelmente atacada. Para fortuna de los detectives, Chris, el novio de Megan, los ayudó a avanzar significativamente cuando les ofreció una nueva pista. Si bien los detectives no pudieron localizar el teléfono que Megan utilizaba al momento de fallecer, la llamada sobre la entrevista de trabajo había llegado a un teléfono más antiguo que la jovencita poseía. De hecho, ella casi no salía con ese dispositivo y lo había dejado en la casa. Chris lo tenía en su poder y lo entregó para que pudieran indagar. Así fue como la policía, gracias al registro de ese móvil, descubrió que el teléfono utilizado para atraer a Megan con una entrevista de trabajo falsa era un aparato desechable no registrado. Aunque no pudieron rastrear el número hasta el propietario, el detective Todd Hitman, a cargo del caso, sí logró seguir la pista del aparato hasta una tienda departamental local donde alguien lo había comprado. Las autoridades obtuvieron 11 o 12 videos de vigilancia de ventas de teléfonos desechables alrededor del momento del crimen, y uno de ellos llamó su atención. Era un hombre con un comportamiento extraño, que claramente ya tenía un teléfono y estaba comprando otro. A través de las imágenes de las cámaras de circuito cerrado, los oficiales a cargo del caso
siguieron los movimientos del hombre desconocido hasta la salida de la tienda, y luego hasta el estacionamiento, donde se acercó a una camioneta roja. El detective Todd hizo circular la foto del sospechoso por el departamento de policía y descubrió, en cuestión de minutos, que el hombre del video era un traficante de drogas local, llamado Timothy Gifford. Timothy fue llevado a la estación para ser interrogado, y rápidamente intentó defenderse afirmando que había comprado el teléfono desechable para dárselo a un hombre llamado Donnie Jones. Los investigadores reconocieron de inmediato el nombre, ya que Donnie era un informante de la policía con un historial extenso de delitos relacionados con robo y drogas, además de acusaciones previas de agresión. Pero lo más importante era que Donnie era el esposo de Naomi Jones, la excompañera de clase de Megan. Donnie fue interrogado e inicialmente negó cualquier participación en el hecho. Según su relato, no tuvo contacto con Megan, salvo por las ocasiones en que la llevó a la escuela o a la clínica junto con su esposa. También negó haber recibido un teléfono desechable de Timothy y afirmó que pasaba todo su tiempo con sus hijos. Sin embargo, su historia estaba a punto de desplomarse. Los resultados del ADN recolectado del cuerpo de Megan, que estaban bajo análisis, al fin llegaron a manos de los detectives y coincidían con Donnie. Al ser confrontado con esta evidencia, cambió su historia, alegando que había tenido una relación sexual consensuada con Megan. Ante la imposibilidad de refutar esta información y sin tener pruebas adicionales que lo vincularan directamente con el crimen, las autoridades se vieron obligadas a liberar a Donnie. Desafortunadamente, este giro complicó aún más el caso, pues Donnie estaba sobre aviso y se podía dedicar a eliminar cualquier pista. Pero los detectives continuaban trabajando para desentrañar la verdad detrás del brutal ataque. Por su parte, la comunidad, junto con la familia de Megan, permanecían alerta y colaborativa, esperando que se hiciera justicia por la joven enfermera. Frustrados y sin más pistas, los investigadores recurrieron al análisis de GPS de los teléfonos pertenecientes a Megan y a las dos personas de interés en el caso, Donnie y Timothy, así como el teléfono desechable. Paralelamente, mientras esperaban los resultados, las autoridades consiguieron que una juez emitiera una orden de registro, con la cual se presentaron en la casa de Donnie en Tullahoma a finales de septiembre. Allí encontraron armas y municiones, un hallazgo que les permitió arrestar a Donnie, dado que el sujeto tenía antecedentes penales por robo con agravantes, asalto con agravantes, falsificación y fuga. Según las leyes estadounidenses, ninguna persona con prontuario criminal puede poseer armas de fuego, y eso les permitió poner al sujeto tras las rejas, esperando que eso lo ablandara. El sospechoso fue encerrado en la cárcel del condado de Coffee por la posesión indebida de armamento, y se le impuso una fianza de $100,000. Con eso, los oficiales a cargo de la pesquisa tenían tiempo suficiente para mantenerlo bajo vigilancia, ya que era considerado muy peligroso. Y aunque esto no implicaba que estuviera ligado al ataque contra Megan, aliviaba a quienes pensaban que podía ser el perpetrador. Luego recibieron una pista que sería crucial para la resolución del caso. Cuando los datos de GPS de los teléfonos revelaron que el móvil desechable que se utilizó para establecer contacto con el número de Megan se había movido junto con el teléfono celular de Donnie, y la comunicación se detuvo en el lugar donde la policía había encontrado el vehículo de la víctima. Además, los datos del GPS
También situaron los 3 teléfonos en el sitio donde las autoridades creían que Megan había sido abusada y ultimada. Finalmente, la radionavegación indicó que estuvieron en el lugar donde se encontró su cuerpo en llamas. Tim Fuller, sheriff del condado de Franklin, señaló que la familia de Donnie era propietaria de varias granjas en la zona donde encontraron el vehículo de Megan. Por lo tanto, la policía pensaba que en una de esas granjas era donde Megan había perdido la vida a manos del marido de su compañera de clases. Al registrar una de estas propiedades, la policía encontró un barril quemado. Dentro de este descubrieron trozos parcialmente incinerados de una bufanda violeta con estrellas impresas, que más tarde se determinó que era un regalo que Carrie le había hecho a Megan tiempo atrás. Las autoridades concluyeron que la joven había sido atraída a un lugar donde fue blanco de un asalto sexual y luego ultimada. Después, el perpetrador había vertido algún tipo de acelerante en sus partes íntimas y prendió fuego a su cuerpo, probablemente con la intención de eliminar la evidencia del abuso cometido. Estos descubrimientos finalmente proporcionaron las pruebas necesarias para avanzar en el caso, arrojando luz sobre los últimos momentos de Megan y acercando a su familia un paso más a la justicia. Tras 4 meses de investigación, en la que el sheriff del departamento del condado de Franklin y la Oficina de Investigaciones de Tennessee trabajaron conjuntamente, se informó que una de las armas halladas en la propiedad de Donnie coincidía con la misma que causó el deceso de Megan. El 5 de noviembre de 2012, el Estado acusó a Donnie Jones de homicidio en primer grado, abuso sexual y 2 cargos de secuestro agravado. Esa misma noche fue trasladado al condado de Franklin, desde la cárcel del condado de Coffee, donde estaba detenido desde unos días antes por el cargo de posesión de armas de fuego por un delincuente, no relacionado con la muerte de Megan. La investigación reveló que Donnie había estado acechando y tratando de atraer a otras posibles víctimas antes de Megan. La hermana de la víctima aseguró que si Megan no hubiera perdido la vida, sin duda Donnie seguiría libre, buscando engañar a otras mujeres. Para Carrie, sin saberlo, su hermana había sacrificado su propia vida para proteger a las demás jóvenes de su comunidad. No se reveló información acerca del funeral o del lugar de entierro de Megan. Sin embargo, en la desolada calle donde se encontró su cuerpo, se construyó un monumento en su memoria de más de 2 metros de altura, adornado con 24 estrellas de metal que brillaban a la luz del sol, una por cada año de su vida. La familia de la joven estudiante que no pudo culminar su sueño también creó una beca de enfermería en su nombre. Además, el día de la graduación de la clase de enfermería de la Escuela Técnica de Shelbyville, a la que Megan pertenecía, sus compañeros realizaron un conmovedor video conmemorativo en su honor, rindiendo tributo a su memoria y legado. Entretanto, el proceso judicial avanzaba y el criminal se arriesgaba a ser sentenciado a la pena capital por la gravedad de los cargos en su contra. Pese a eso, Donnie originalmente se declaró inocente. Durante una primera comparecencia ante Buddy Perry, el juez del Tribunal del Condado de Franklin. Pero el 4 de febrero de 2013 dio un giro radical. En esa oportunidad cambió su declaración a una de culpabilidad. Esto se debió a que al llegar a un acuerdo con los fiscales, Donnie buscaba evitar la pena de muerte y en cambio ser condenado a cadena perpetua, sin libertad condicional y sin derecho de apelar la sentencia. Pero a las 3 semanas el sujeto cambió nuevamente de opinión. Presentó documentos en su nombre ante el Tribunal de Circuito del Condado de Franklin
solicitando retirar la declaración de culpabilidad. En el expediente, aseguró que Joseph Ford, su abogado, lo había obligado a declararse culpable del crimen de Megan. Agregó también que había evidencia que demostraba que había estado en otro lugar al momento de los hechos, pero que el letrado le había comentado que dicha información no importaba. Donnie dijo en el documento que había sido forzado por las autoridades a admitir su responsabilidad, pues supuestamente le dijeron que si no se declaraba culpable, encontrarían una manera de condenar también a su esposa. Tras presentar todas esas quejas, pidió a un juez que le concediera un juicio por homicidio. Curtis Smith, el juez del Tribunal de Circuito, programó una audiencia para noviembre de 2014. De aprobarse la moción, el caso iría entonces a juicio. Esa nueva demora representó un golpe para la familia Sharpton, pero nadie se rindió. En los meses posteriores, Kelly luchó por encontrar consuelo. Durante entrevistas y diversos momentos públicos, trataba de mostrar fortaleza, pero en ocasiones estaba visiblemente atormentada por el sufrimiento. Después de la pérdida de su hija, la mujer había expresado el profundo dolor que sentía al despertarse cada mañana. Kelly se convirtió en una incansable defensora de la justicia para Megan, destacando su caso como un ejemplo de la violencia que cobra la vida de mujeres jóvenes. También participó activamente en grupos de apoyo para el duelo, conectándose con otras madres en circunstancias similares en todo el mundo. Así se mantuvo hasta los días previos a la audiencia del criminal. Inicialmente, la búsqueda de justicia mantuvo a la mujer en movimiento, pero sabía que encarcelar al culpable no sería suficiente para sanar su corazón roto. Trágicamente, el viernes 8 de noviembre de 2013, Kelly falleció en el Centro Médico Erlanger, en Chattanooga. Según los informes, la mujer atentó contra su propia vida en un hotel de la zona. In a tragic story, the mother of a nursing student whose life was brutally ended last year has been found dead. Después de tanto luchar, Kelly no estuvo presente el 21 de noviembre, el día en que se realizaría la audiencia de Donnie Jones. En esa oportunidad, un juez del condado de Sequatchie negó la petición de juicio y dictaminó que todos los alegatos del acusado carecían de validez, por lo cual la declaración de culpabilidad seguía vigente y cumpliría cadena perpetua. Pero no solo el criminal estaba condenado. Todos los allegados a Megan y a Kelly llevaban sobre sus hombros el peso de dos ausencias que también serían perpetuas. Sus partidas dejaron un vacío en su familia, en la comunidad de Tullahoma y en aquellos que habían tenido la fortuna de conocerlas. En abril de 2017, el caso de Megan Sharpton fue presentado en un episodio de la serie de crímenes reales Maldad en el Pueblo, donde se exploraron los detalles y las circunstancias que rodearon su trágica muerte. Más recientemente, en 2021, el programa Un Criminal Inesperado, emitido por la cadena televisiva NBC, dedicó un episodio completo a este caso, profundizando en la investigación, los eventos y las personas involucradas, así como en el impacto que tuvo en la comunidad local y más allá. Estas apariciones en programas de televisión ayudaron a mantener viva la memoria de Megan y la lucha de Kelly, al tiempo que pusieron de relieve la importancia de buscar justicia en casos de crímenes violentos. El recuerdo de ambas vive en el amor y la determinación de aquellos que las conocieron, inspirándolos a valorar cada momento y a luchar incansablemente por la justicia. A la fecha de este video, Donnie Jones
está cumpliendo aún su condena en el centro complejo industrial Turney, en el condado de Hickman, al suroeste de Nashville. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.